Muy buenas noches. Hoy vamos a desarrollar una web conference en cuanto a planeación estratégica y gestión de proyectos. La web conference nace debido a una serie de inquietudes que se habían presentado en cuanto a las herramientas de planeación estratégica que se podían aplicar en gestión de proyectos. Entonces voy a abrir la presentación. Entonces, la web conference se titula Planeación estratégica y gestión de proyectos. El contenido que vamos a manejar corresponde con los objetivos de la presentación, la definición de gestión de proyectos, el funcionamiento organizacional, el portafolio corporativo, portafolio de proyectos, de programas, proyectos y operaciones, el marco de ejecución estratégico y finalmente la importancia de la gestión de proyectos en el cumplimiento de las estrategias organizacionales. Entonces, el objetivo de la presentación básicamente es generar la comprensión integral de la planeación estratégica aplicada a la gestión de proyectos. Tomamos como principal punto de referencia la definición de gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos es un enfoque metodológico de coordinación de acciones interconectadas que nos permiten desarrollar un producto, servicio y un resultado único, considerando un tiempo estipulado. En esta gestión de proyectos nos enfocamos en los resultados, los cuales deben generar valor al interior de las operaciones. Aquí me detengo un poco y estaríamos analizando la definición de lo que es un proyecto. Sabemos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla para crear un producto, servicio o resultado único. Esto de acuerdo a los planteamientos de PMI. ¿No se observa la presentación? ¿Ahora se observa? Juan, ¿ahí se observa la presentación? No, señor, no se está viendo. No se está viendo la presentación, pero ahí estoy compartiendo pantalla. Cambiar pantalla o ventana. Ok, entonces compartir. Ahí se observa, ¿no? Sí, señor, ahí observó. Sí, Sí. señor, ahí, sí, señor, ahí se está viendo. Ahora, Se ahí se quitó. observa. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, voy a regresarme entonces. O sea, no observaste nada de la presentación. No, señor, la inicial no. Bueno, listo. Entonces lo que teníamos era el objetivo, generar la comprensión integral de la planeación estratégica aplicada a la gestión de proyectos y estaría la definición de gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un enfoque metodológico de coordinación de acciones interconectadas que nos van a servir para desarrollar un producto, servicio y o resultado único dentro de un tiempo estipulado. La gestión de proyectos se enfoca en los resultados, generando valor al interior de las operaciones. Entonces, tomo como punto de partida la definición de lo que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Sí? Esto es la definición de proyecto considerando PMI. Es lo que está contenido en el PMBOK. ¿Qué es el funcionamiento organizacional? Sabemos que las organizaciones tienen una serie de objetivos. El principal objetivo de una organización es la misión.
La misión es la razón de ser de la organización. Y una organización se crea para generar un superávit. Este superávit puede ser un superávit social, o sea, generar un beneficio social, o puede ser para generar un superávit financiero, un beneficio financiero, ¿sí? Pero cualquier organización se crea enfocada en esa generación de superávit, ¿sí? Entonces, las organizaciones se hacen una serie de preguntas. Las organizaciones son como los seres humanos que nos hacemos unas preguntas trascendentales. Entonces, la organización se pregunta hacia dónde queremos ir, dónde estamos hoy, a dónde debemos ir, a dónde podemos ir, a dónde iremos, cómo llegaremos, cómo estamos llegando a nuestras metas. Dos preguntas bien interesantes para proyectos. ¿Por qué formulamos proyectos? ¿Cómo mejoramos la gestión de proyectos? Entonces ahora, Juan, yo le lanzo una pregunta. ¿Por qué considera usted que las organizaciones formulan proyectos? ¿Sí me escucha? Adelante. Sí, señor. La pregunta es, ¿por qué las organizaciones formulan proyectos? Sí, sí. Pues yo considero que formulan proyectos para generar un producto único Uh-huh, que sea en beneficio de un grupo de personas. uh-huh. Ok. ¿Y esto no lo podrían desarrollar desde las operaciones? O sea, por ejemplo, tenemos una fábrica de muebles. Desde las operaciones no se podría generar ese producto único. Desde las operaciones, sí, yo Sí. creería que sí, sí, señor. Bueno, pero digamos, ¿por qué creerías que desde las operaciones una fábrica de muebles podría generar ese producto único? Mm, porque, bueno, digamos que yo hablo de, sí, de pronto de producto. Sí. Eh, ¿Por qué podría generar ese producto único? Miremos lo siguiente. Tenemos la fábrica de muebles. La fábrica de muebles ya tiene un conocimiento de la demanda, o sea, tiene el conocimiento de las características de las personas que demandan los muebles. A partir de ese conocimiento, no solo de las características, sino también de las cantidades demandadas, ellas estarían desarrollando su producción. Es una fábrica que genera producción de muebles de oficina y muebles de hogar. Y ya ha dispuesto desde el análisis de la demanda los tipos de muebles que debería estar produciendo. ¿Sí? Hasta allí lo manejamos desde las operaciones. Sin embargo, el gerente de esa fábrica de muebles, digamos que está interesado en desarrollarla mucho más allá de lo que en el tiempo ha venido generando y quiere incursionar en unos nuevos segmentos de mercado a los cuales no ha podido llegar con los productos que actualmente se encuentra ofreciendo. ¿Sí? A partir de ahí, tiene que imprimir innovación. Para yo poder imprimir innovación, tal vez tenga que formular un proyecto desde el cual analice las nuevas características de esos nuevos segmentos de mercado hacia los cuales quiero llevar mi producción, llevar mi comercialización. Entonces tendré que generar una transformación, tendré que abrir una nueva línea de productos, ¿sí?
que puedan llegar a ese segmento de mercado, a ese nuevo segmento de mercado, ¿sí? Entonces, ahí necesitaré proyectos. O sea, desde las operaciones, tal vez yo no pueda abarcar la totalidad de los objetivos estratégicos que tengo como organización. Esta fábrica de muebles, dentro de sus objetivos estratégicos, estaba buscando crecer. Y para crecer, tenía que ubicar ese nuevo segmento de mercado o esos nuevos segmentos de mercado con mayor poder adquisitivo, ¿sí? Que le pudiesen dar un mayor flujo financiero por sus bienes para poder llegar a ese crecimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo una organización estaría incursionando en la figura de proyecto para, en este caso, crecer e incursionar en un nuevo o nuevos segmentos de mercado, ¿sí? La otra pregunta importante, ¿cómo mejoramos la gestión de proyectos? O sea, si ya nosotros tenemos una serie de objetivos estratégicos como organización, ya tenemos unos proyectos que han sido aprobados, ¿cómo consideras tú que mejoramos esa gestión de proyectos? De pronto utilizando buenas prácticas para llegar a la meta. Es decir, también cumpliendo con la triple restricción, Ujú. donde interviene el costo, el alcance y el tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces nosotros deberíamos propender por cumplir la triple restricción tradicional, ahora también la triple restricción ampliada. Sabemos que tenemos eh, el cronograma, el presupuesto, ¿sí? Y el alcance como la triple restricción tradicional. Además de eso, tendríamos que analizar los riesgos, tendríamos que analizar la calidad, tendríamos que analizar los recursos y un elemento muy importante que es la satisfacción de quien estaría recibiendo los entregables que nacen de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces tendríamos que cuidar también la triple restricción ampliada. Uno de los puntos más importantes para mejorar la gestión de los proyectos es la definición apropiada del alcance, ¿sí? Y esa definición apropiada del alcance solo se puede lograr si se llega a un diálogo entre la organización ejecutora y la organización sponsor, en el cual se puedan definir apropiadamente los elementos que constituyen ese alcance y realmente cuál es el valor que se estaría generando en las operaciones a partir de los entregables que resultasen o que resultan de nuestro proyecto. Si se tiene claridad realmente en cuál es el alcance y por qué de ese alcance como una generación de valor para la organización sponsor, entonces es posible intervenir de mejor manera en la gestión del proyecto, ¿sí? Aquí tenemos la definición de la organización empresarial. Entonces, la organización empresarial es un conjunto coordinado de individuos que, agrupados en secciones, buscan el objetivo común de desarrollo sostenible apalancado mediante la generación de superávit. Esta es una evolución de lo que sería la organización empresarial. Lo que anteriormente te decía de la organización empresarial es que busca superávit social o superávit financiero. Pero esta definición que tenemos aquí implica que vamos a buscar desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con lo financiero y tiene que ver con lo social. Debe existir en la propuesta de valor de la organización empresarial, desde su modelo de negocio, un equilibrio entre lo financiero, lo ambiental y lo social.
Y esa combinación bajo un equilibrio debería estar generando ese superávit, no en un corto plazo, sino en un largo plazo. O sea, debe buscar esa combinación que la organización, más allá de sobrevivir, pueda desarrollarse en el tiempo. Entonces, las organizaciones son complejas, ¿sí? Las organizaciones son complejas en la medida en que quienes estamos dentro de ellas somos seres humanos que también somos complejos, ¿sí? Lo que está en el centro de todo el desarrollo de la organización es la filosofía. Una organización puede tener la filosofía de sostenibilidad, desarrollo sostenible, pero también puede tener una filosofía de a nosotros lo único que nos interesa es superávit financiero. Si a una organización lo único que le interesa es el superávit financiero, va a tener inconvenientes en el largo plazo, ¿sí? Porque no va a tener unas relaciones apropiadas con el cliente interno y mucho menos con el cliente externo. Y eso va a generar inconvenientes, ¿sí? Entonces, en esa medida, el centro de la organización va a ser, como te decía, la filosofía, ¿sí? La filosofía. Y desde esa filosofía se va a analizar las personas que componen la organización, que es nuestra gente, los resultados que se quieren obtener comparados con los objetivos y la estructura que genera el soporte de los procesos. Entonces, la idea es generar el equilibrio entre lo que sería el empoderamiento, que es el conocimiento que deben tener de la organización, las personas que hacen parte de la misma. Además de eso, se debe tener en cuenta el soporte estratégico que lo dan, digamos, las diferentes directivas de la organización, y además de eso se debe tener en cuenta la efectividad organizacional, que es la manera como en la organización se utilizan los recursos, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos tendríamos nosotros que tenerlos en cuenta. Permítame un segundo, que hay una persona que quiere adherirse a la reunión. Un segundo, por favor. Bien. Ok. Un segundo. Ok, entonces continuamos con la presentación. Ya voy a colocar nuevamente las diapositivas. Bienvenida, Claudia.
Le decía a Juan que tenemos la complejidad de la organización. El centro de esa complejidad es la filosofía. Desde esa filosofía, la organización estará diseñando su pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico de una organización inicia por la misión, que es la razón de ser, la razón de la existencia de la organización. Entonces, siguiendo con la complejidad organizacional, hay una serie de actores que se relacionan con la organización. ¿Sí? Hay una serie de actores. En el centro, como les decía, está el pensamiento estratégico. Tenemos la estructura empresarial, son las diferentes empresas que rodean a la organización. Vamos a tener el talento humano como motor de la organización como tal, los diferentes grupos de interés y la estructura del tejido productivo. Los resultados que se esperan de la organización son la generación de valor organizacional en primera instancia, o sea, el valor que la organización genera. Ese valor está relacionado con un flujo financiero, ¿sí? Pero más allá del flujo financiero, es con el bienestar que van a tener los colaboradores y con los aportes que genera la organización para la sociedad, estarían ya acercándose a algo que es la generación de valor compartido. Esa generación de valor compartido está por el valor que genera la organización en compañía de diferentes grupos de interés. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, hay una serie de stakeholders que están aportando al desarrollo del proyecto y que desde esos aportes estarían, digamos, apoyando la generación de los diferentes entregables del proyecto como tal. ¿Qué observan en esa figura? A ver, ¿qué observan? La relación de varias personas, Sí. y se ¿Qué más encuentran, podemos decir? digamos que todas se encuentran como en el mismo, como en el mismo, como en la misma, no, digamos que en una misma jerarquía. Puede ser. ¿Todavía me escucha? Sí, tutor, pero no veo la imagen. No ve la imagen. No, señor. Un segundo, por favor. Vale, gracias. Ok, compartir pantalla. Voy a compartir nuevamente la pantalla, ¿sí? Ok, yo creo que cambiar ventana. Ok, compartir. ¿Y ahora? Un segundito. Yo creo que tengo que abrir toda la pantalla. Ahora sí. Un segundo. Un segundo, por favor. ¿Ya ahí observa? Sí, señor. Juan, ¿observa? Lo observo. Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces, está bien. ¿Qué observa, Claudia? ¿Qué me puede decir de esa imagen? Pues yo diría que es como una logística. Todos están unidos, muy como compactos en un solo trabajo, como un trabajo colaborativo donde cada uno cumple una función, pero está ligado a los demás para poder continuar con el trabajo. Ok, perfecto, listo. Entonces, si lo miramos como equipos de trabajo, ahí tendríamos una serie de individuos que están interrelacionados. Eh, Tenemos unos entregables parciales que van a depender de lo que generen los demás. ¿Sí? Entonces sabemos que nosotros tenemos la estructura de desglose de trabajo y que de esa estructura de desglose de trabajo tendríamos los paquetes de trabajo, que tendríamos el cronograma con una serie de actividades interrelacionadas, que esas actividades las van a estar desarrollando diferentes subequipos de trabajo y que va a haber una interrelación entre los entregables. ¿Sí? Si lo miramos a nivel de proyecto, si lo miramos a nivel de organización empresarial,
tenemos diferentes divisiones, diferentes departamentos, diferentes áreas, puede ser áreas funcionales, las cuales dependen las unas de las otras y son prestadoras de servicios los unos de los otros, ¿sí? Pero también si lo vemos como que cada una de esas personas representa una empresa independiente, realmente existen interdependencias entre las empresas en la medida en que unas son proveedoras de otras, ¿sí? O sea, siempre va a haber una interrelación. Entonces, digamos que esa interrelación estaría mediada por flujo de recursos entre esos diferentes individuos, llámense empresas, llámense áreas funcionales, llámense subequipos de trabajo, ¿sí? Y lo principal que va a fluir va a ser la información, ¿sí? Entonces, para nosotros poder generar un entregable final, tenemos que tener muy en cuenta los diferentes insumos que requerimos para el desarrollo de dicho entregable final. Aquí vemos la relación portafolio, programas, proyectos y operaciones. Entonces, nosotros tendríamos un portafolio como la sumatoria de operaciones, proyectos y programas, y además de eso, los diferentes activos que hacen parte del desarrollo de la organización. Todas y cada una de las inversiones que desarrolla la organización para poder generar valor y para poder darle cumplimiento a su desarrollo estratégico. Eso es lo que veríamos nosotros al interior del portafolio. Dentro de los programas vamos a ver una serie de proyectos que están relacionados porque manejan unas mismas temáticas o porque tienen una serie de recursos transversales, o sea, una serie de recursos compartidos, básicamente. Los proyectos, pues sabemos que son esfuerzos temporales que se desarrollan para crear productos, servicios o resultados únicos. Y las operaciones, sabemos que las operaciones serían un conjunto de actividades repetitivas que desarrolla la organización para desarrollar un flujo básicamente financiero, aunque también de generación de valor. Entonces aquí tenemos el portafolio corporativo. Entonces serían la relación de inversiones que son gestionadas estratégicamente por la organización, el portafolio de proyectos, un grupo de programas, proyectos individuales, trabajos operativos que se priorizan para lograr objetivos estratégicos, los programas, el grupo de proyectos relacionados, gestionados de manera coordinada para obtener beneficios y control que no sería posible si se manejasen individualmente, y proyecto como un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único, donde las operaciones son actividades rutinarias de la organización. Entonces, el portafolio siempre se va a enfocar al desarrollo estratégico. Los programas se van a enfocar a la obtención de beneficios, ya sea maximización o minimización, maximización de utilidades o minimización de costos. Los proyectos siempre se van a enfocar en los resultados, en los entregables. Las operaciones en las actividades rutinarias, ¿sí? Aquí en esta relación es donde se toman las decisiones desde el portafolio en cuanto a qué se debería aprobar, ¿sí? ¿Qué proyectos nosotros deberíamos aprobar de acuerdo a un análisis estratégico de la organización? Yo colocaba el ejemplo de la fábrica de muebles que desde sus operaciones tiene conocimiento de quiénes son sus consumidores y a partir de ese conocimiento genera toda su producción. Pero el gerente de dicha fábrica está interesado en crecer, en que la organización crezca,
y a partir de una serie de análisis determina que se va a enfocar en un nuevo segmento de mercado. Para poder incursionar en ese segmento de mercado, se formula un proyecto de innovación en cuanto a qué tipo de muebles deberían estar generando para ese segmento de mercado. Ahí vemos lo estratégico de los proyectos y que todo proyecto debería nacer de un análisis estratégico, y dentro del alcance del proyecto deberíamos contemplar ese análisis estratégico. Entonces, tenemos aquí un video que ustedes estarían viendo, que es en cuanto a Smurfit Kappa, cartón de Colombia. ¿Sí? Vamos a revisar si se puede enlazar. Es un video corto. ¿Sí observan? Sí, señor. Sí, señor. Cargando. ¿Sí? Bueno, listo. Voy a colocar el video. Kappa Colombia. Sabemos lo que significa proteger. De empaque, y todos los días trabajamos aplicando nuestra experiencia e ingenio en el desarrollo de esos productos. No sé si de pronto de los suyos. Es que... Por eso creamos Agropack, un producto para sus clientes y sus necesidades. Agropack es un empaque sostenible, fabricado con cartón corrugado que protege sus productos de posibles daños causados por golpes, rayaduras y marcas durante su transporte. Las ventajas son muchas. Mejor aprovechamiento del espacio en bodegas y camiones. Mayor resistencia durante el arrume y, por ser más liviano, permite transportar más producto. Agropack también es un valor agregado, pues permite identificar su producto y fortalecer su marca en el empaque. Agropack permite la trazabilidad del producto desde el cultivo hasta el consumidor final. Es una alternativa inocua e higiénica que evita la transmisión de plagas. No requiere de lavado ni desinfección y además contribuye a reducir el consumo de agua en la cadena de suministro. Agropack es un empaque hecho a base de papel, de fuentes renovables. Es 100% reciclable y biodegradable. Con Agropack se reduce el deterioro del producto por manipulación. No tiene costo por flete de retorno. Es autoarmable, no necesita ganchos, cintas ni pegantes. Además, ofrece la posibilidad de obtener cajas de armado manual o automático. Con la utilización de máquinas de armado automático se disminuyen los costos de producción, hay mayor eficiencia y se incrementa el volumen de ventas. Se conoce más y la marca vale mucho. Con Agropack tenemos muchos beneficios, permite arrumar mejor en el camión, permite transportar mejor la mercancía hasta los destinos finales, permite reducir el espacio en el almacén. Tú vas a estar armando simplemente lo que necesitas, entonces con esa caja pues está vendiendo la marca. El cliente puede decir, yo quiero la caja verde y le voy a traer la lana. Smurfit Kappa Colombia. Abrimos oportunidades. Ok, ¿qué me pueden decir del video que acaban de ver? A ver. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Qué opinión tienen del video? Pues que es una empresa que brinda innovación con el producto que ellos, digamos, con el sector que ellos manejan, que es el sector de cartón. Digamos que tratan de sacar el mayor provecho al cartón en cuanto a la productividad, porque pues vimos que el hecho de que ellos no necesiten tantos operarios para hacer el armado de las cajas, entonces eso disminuye el costo de la producción.
también se pudo observar que, digamos que ha cabido, digamos, ha dado buena cabida dentro de los clientes. Ok, ¿a qué segmento va dirigido ese producto que es la caja? En ese caso, ¿a qué segmento va dirigido? Yo diría que empaque y distribución, o sea que ellos se han Ujú. encargado como de hacerlo de una forma que otras empresas de pronto no han visto esa visión de hacerlo de esa forma y les ha ido muy bien, porque es una alternativa que colabora con el medio ambiente y que es económica y es bonito, o sea, es presentable. Perfecto. ¿De qué tipo de producto? Empaque y distribución de qué tipo de producto. Del tipo de producto de Frutas, consumo, verduras, Frutas, verduras, productos agrícolas del campo. ¿Sí? producto agrícola, sí, señor. sí. Exactamente. Entonces, frutas y verduras. Las frutas y verduras, digamos, suelen dañarse. ¿Sí? En ese proceso Ujú. de embalaje. Entonces, ellos desarrollan toda una serie de análisis para poder aplicarle tecnología de tal manera que lo que ustedes decían salga mucho más barato, pero a su vez preserve las frutas y verduras. Se pueda colocar más fácilmente en el camión, ¿sí? Con ese tipo de empaque, o sea más barato, de mejor manipulación, ¿sí? Y además de eso, permita colocar mayores cantidades de forma segura, ¿sí? Y que sea vistoso colocándole el logotipo de la empresa a la cual están haciendo todo el proceso, ¿sí? Entonces, es una ayuda muy integral, ¿sí? Es muy, 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 digamos, integral lo que ellos manejan, ¿sí? Entonces, es estratégico para la empresa que les está adquiriendo a ellos las cajas y digamos que también es estratégico para ellos porque la producción de las cajas no sale tan costosa, ¿sí? Pero para poder llevarlo hasta allá, tuvieron que desarrollar toda una serie de análisis que les permitiesen tener ese producto como tal. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, entonces es todo un proceso. Entonces fíjense, eh, esta es la página web, pues eso no lo estaremos viendo ahorita, pero esta es la página web también de la organización. Eso es Cartón de Colombia, es una empresa del grupo Carvajal. Ese grupo son aproximadamente unas 18 empresas que funcionan en diferentes países a nivel de Latinoamérica y es colombiano, ¿sí? Es colombiano, tiene más de 120 años esa organización, ¿sí? Bueno, entonces con ese preámbulo, ahora vamos a ver lo que es el marco de ejecución estratégico. Esto viene de un documento desarrollado por Stanford, en donde se analiza cómo los proyectos realmente están dentro de lo que sería la ejecución estratégica de una organización. Inicialmente tenemos los lineamientos estratégicos. La organización dentro de esos lineamientos tendría la misión como su razón de ser, va desde la misión hacia la visión. La misión es la razón de ser de la organización, perdura en el tiempo y esta misión, digamos, es lo que va a caracterizar a la organización. La visión es hacia dónde se dirige la organización. Los proyectos deberían estar enfocados en darle cumplimiento tanto a la misión como a la visión. Y cuando nosotros vamos a formular un proyecto, se analiza lo que es el caso de negocio. En el caso de negocio, vamos a tener
uno o varios objetivos estratégicos desde los cuales nosotros estaríamos desarrollando la formulación de nuestro proyecto. Todo lo que la organización desarrolla, en últimas, llega al mercado. Es el mercado quien acepta o quien rechaza un producto, un servicio que está ofreciendo la organización, ¿sí? Entonces, en esa medida, digamos que estas líneas estarían siendo unidireccionales, pero realmente son bidireccionales. Lo que no observamos allí es el mercado, si lo que está ahí como, lo que estaría aquí sería el mercado. Todos los esfuerzos de la organización se dirigen hacia el mercado y al final el mercado genera una respuesta. Esa respuesta puede ser, como les decía, de rechazo o de aceptación. La organización quiere que la respuesta sea de aceptación. Cuando nosotros vemos esa caja que desarrolló Smurfit Kappa de Colombia, fue debido a un proyecto de innovación desde el cual se analizó las características de quienes estarían adquiriendo dicha caja, y lo que realmente se está ofreciendo es un servicio para que esas frutas, esas verduras lleguen a su destino de la mejor manera posible, y que además ese proceso de embalaje, además de ofrecer el hecho de movilizar esa mercancía hasta su destino, también tenga información en sí que le permita, digamos, al consumidor desarrollar una toma de decisiones a partir de cómo visualmente está recibiendo esa mercancía, ¿sí? Entonces, digamos que es una solución completa e integral lo que se está ofreciendo, pero para poder llegar hasta allí, han tenido que generar un proyecto de innovación desde el cual poder ofrecer ese bien final, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la estrategia de la organización. Si yo quiero ingresar en ciertos segmentos de mercado, digamos, con ciertas características, tengo que invertir en innovación, y eso tendrá que ver directamente con mi estrategia, ¿sí? Ser diferentes. Entonces, miren, la estrategia, definición de la estrategia. Propuesta diferenciadora y competitiva que nos permite llegar a nuestros mercados objetivos de manera efectiva, ¿sí? Esa es una primera definición. La segunda definición es propuesta diferenciadora que nos permite afrontar una situación organizacional específica de manera competitiva, ¿sí? Les pregunto, ¿ambos están laborando en estos momentos? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Juan, En este momento no. en este momento no está laborando Claudia. Ok, Juan está laborando, ¿sí? Sí, señor. Ok. Entonces le pregunto a Juan, ¿cómo ha afrontado su empresa, su organización empresarial, toda esta situación del coronavirus? ¿Qué estrategias han utilizado? Pues digamos que técnicamente, aló, Sí, estoy escuchando. ¿Claudia te escucha? ¿qué estrategias hemos utilizado para Sí, poder para trabajar? afrontar la situación, sí. Pues realmente ahorita, pues sí, digamos que se han implementado nuevas metodologías de trabajo en las cuales se incluyen nuevas, digamos, la utilización de nuevas herramientas, como Tecnología. lo son documentos. ¿Aló, me está oyendo? Sí, 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 estoy viendo, sí, adelante. Como lo son Teams, bueno, digamos que ahí tenemos nosotros una serie de herramientas para podernos comunicar a diario. La comunicación con el cliente pues se hace vía chat también. Y sí, digamos que hemos trabajado así durante ese tiempo.
¿Y qué resultados han obtenido? Pues los resultados que hemos obtenido yo creo que han sido satisfactorios porque como bien le decía en un principio, la organización digamos que estaba, ya tenía implementado el modelo de trabajo desde casa Ok. y pues digamos que ha sido satisfactorio. En cuanto a la parte comercial o a la parte de ventas, no creo que el impacto sea tan positivo, pero digamos en la parte productiva de nosotros, digamos los que trabajamos en los desarrollos, sí ha sido bien productiva. Y en cuanto a la parte de comercialización, digamos, ¿han tratado de adoptar alguna estrategia eh, para envíos, o sea, logística en la cual puedan hacer llegar sus productos al consumidor final? Pues digamos que las estrategias que la empresa maneja para, digamos, en cuanto a ese tipo de productos, no, pues, realmente, digamos que eso ya es un tema más administrativo, ¿no? Digamos que yo Ok, desconozco el tema, pero listo, listo, listo. yo creería que no, digamos que la empresa se encarga de desarrollos de software. Ajá. Entonces, al llevar productos ¿sí me hago entender? Sí, No, claro, claro. es, Pero digamos que vía remota, a ver, hay algo que es un viewer. Vía remota yo puedo incluso manipular un equipo, ¿sí? Desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Siempre y cuando se instale apropiadamente el viewer en el otro aparato, yo puedo desarrollar incluso manipulación, bueno, de hardware no podría, pero sí del software que esté en el otro equipo, ¿sí? Entonces, digamos que tendrían, por el mismo hecho de ser desarrolladores de software, que migrar a alternativas desde las cuales puedan manejar instalaciones en vía remota. O sea, innovar. Innovar. Definitivamente tendrían que desarrollar todo un proceso de innovación. Sí. Bueno, entonces, digamos que aquí tendríamos esas dos definiciones de estrategia, ¿no? En ambas debe estar la innovación. La estrategia y la gestión de proyectos. Entonces, se debe generar valor superior de los entregables que resultan del desarrollo de los proyectos. Y eso está contemplado en el PMBOK. En el PMBOK 2017 tenemos los lineamientos desde los cuales los entregables de un proyecto deberían estar generando valor. Y ese valor debería ser generado al interior de las operaciones. Entonces, fíjense, yo al inicio le preguntaba a Juan, bueno, pero ¿por qué las organizaciones deciden desarrollar proyectos? Entonces ahí la idea es que las organizaciones toman esa decisión porque hay objetivos estratégicos que no pueden lograr desde las operaciones. Tienen que recurrir a los proyectos. Pero el resultado del proyecto va a ir también a las operaciones. ¿Sí? Entonces aquí nos dice el PMBOK, ¿qué es valor superior? En el PMBOK se plantea que los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio, siendo este valor el beneficio cuantificable neto que se deriva de una iniciativa de negocio. Cuando yo les decía lo de la fábrica de muebles, esta fábrica de muebles está buscando crecer, posicionarse en el mercado, debe, digamos, analizar los segmentos de mercado en los cuales quiere incursionar y a partir de ese análisis generará nuevos tipos de muebles y esto le generará mayores ingresos y digamos desarrollando una apropiada planificación
estos mayores ingresos le deberían generar mayores resultados financieros, ¿sí? El beneficio puede ser tangible o intangible o ambos. Resulta que esta fábrica de muebles desarrolla todo un proceso de análisis, al final genera unas nuevas líneas de muebles que le generan una mayor rentabilidad y a la vez mayor liquidez. Pero además de eso, mejora sus procesos. O sea, las líneas tradicionales que ella maneja las mejora debido a un aprendizaje que se consigna en lecciones aprendidas, y esta organización realmente mejora todos sus procesos a partir de estas nuevas líneas de producción que ha desarrollado, ¿sí? Entonces ahí está generando un beneficio que es tangible. Incluso ese beneficio se ve, digamos, desde las nuevas instalaciones, ¿sí? Tangible. Y también otro beneficio que es intangible, que es que aumenta su curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en análisis de negocios, el valor del negocio es considerado el retorno en forma de elementos como el tiempo, dinero, bienes o intangibles, a cambio de, digamos, algún elemento, ¿sí? que se utiliza como medida de intercambio. El valor de negocio en los proyectos se refiere al beneficio que los resultados de un proyecto específico proporcionan a sus interesados. Entonces, allí va a haber o va a existir un aprendizaje para los colaboradores, para la organización como un todo, para los diferentes interesados del proyecto. O sea, uno de los aspectos más importantes que debería dejar un proyecto son las lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas deberían traducirse en que la organización ejecutora va a mejorar su manera de desarrollar nuevos proyectos, y que esa mejor forma de desarrollar nuevos proyectos le va a generar ahorro y a su vez le va a generar mejores ingresos, ¿sí? A esa organización ejecutora. Pero también, bajo la consigna de valor compartido, todas las organizaciones que hacen parte del desarrollo de un proyecto deberían aprender, deberían mejorar. Con cada nuevo proyecto, nosotros tenemos que mejorar, ¿sí? Y ahí estamos creando valor superior. Entonces, fíjense, aquí tenemos elementos tangibles, y esto es directamente extraído del PMBOK. Activos monetarios. Entonces, yo puedo tener unos activos fijos, ¿no? Maquinaria. Entonces, claro, con el proyecto yo tuve que generar una adquisición de maquinaria. Esa adquisición de maquinaria me debe mejorar mis procesos, ¿sí? Participación de los accionistas. Entonces, bueno, si se están generando mayores ingresos, tal vez pueda aumentar los dividendos a repartir. Una serie de servicios, accesorios, herramientas, participación en el mercado. Lo que quiere generar esta fábrica de muebles, bueno, una mayor participación en el mercado. Intangibles, podemos tener prestigio de la empresa, reconocimiento de marca, beneficio público, marcas registradas, alineación estratégica, ¿sí? Entonces son diferentes aspectos que se estarían generando en términos de valor. Acá tenemos algo que tiene directa relación con el pensamiento estratégico, ¿sí? Lo ideal es que una organización tenga claridad no solo en la visión, que es lo que aparece allí, sino inicialmente en la misión, en su razón de ser, y también en la visión, que es hacia dónde va. Que esto, digamos, esté sumado a unos valores bien definidos,
una estrategia bien concebida, unos recursos con los cuales poder desarrollar la estrategia, una capacidad en términos de recursos humanos, pero también financieros y de todo tipo para poder lograr esa estrategia, la motivación, la realimentación, y todo esto nos va a dirigir al cambio, ¿sí? Entonces, esta fábrica de muebles, digamos, desde la visión del gerente, dice, no, es que yo no puedo quedarme con lo tradicional que estoy comercializando. Si yo me quedo con esto que es lo tradicional, realmente voy en algún momento a desaparecer. Yo tengo que indagar en cuanto a las nuevas tendencias, los nuevos gustos, las nuevas preferencias, para yo amoldar mi proceso productivo a esas tendencias y generar unas nuevas líneas de producción, ¿sí? Entonces ahí yo tengo una visión. Ahora, valores. Bueno, yo voy a revisar las nuevas tendencias, pero continuaré utilizando materia prima excelente. Yo no voy a reducir el esfuerzo en calidad, ¿sí? Yo voy a analizar las tendencias, pero yo voy a mantenerme dentro de lo que yo considero que es una apropiada calidad, ¿sí? Entonces ahí sigo desde mis valores. Estrategia. De esa estrategia que estoy manejando, digamos, está enmarcada en algo que es crecimiento, una estrategia de crecimiento. Y esa estrategia de crecimiento, yo puedo incursionar en negocios distintos a los que he venido trabajando. Con esta crisis, muchas empresas tendrán que incursionar en negocios distintos. Hay empresas de producción textil que tendrán que incursionar en toda la indumentaria para salud, ¿sí? Debido a que en estos momentos ese será el mercado que estará adquiriendo prendas de vestir en grandes cantidades y digamos que podrá generar tanto liquidez como rentabilidad, ¿sí? Tendrán que adecuar sus fábricas, tendrán que generar procesos de cambio, deberán invertir en diferentes tipos de proyectos y digamos, muy rápidamente para poder llegar a esa evolución. Pero si no lo hacen, desaparecerán, ¿sí? Entonces, digamos, dentro de esa estrategia que se plantee, necesitarán de algunos recursos, necesitarán generar una reconversión en sus plantas para poder satisfacer la demanda de ese tipo de productos, ¿sí? Capacidad. Tendrán que evaluar si tienen las personas idóneas para poder desarrollar esa reconversión. Si no, tendrán que contratar o tendrán que ubicar personas que capaciten a su personal para desarrollar la reconversión. Motivación. Bueno, la mayor motivación que tendrán es, bueno, no queremos desaparecer, ¿sí? Esa será la mayor motivación. Realimentación. En el momento en que estén generando toda la transformación, muy rápidamente tendrán que analizar qué oportunidades de mejora inmediata deberán adoptar, ¿sí? Y todo esto está dirigido hacia el cambio. Si nosotros vemos este esquema y eliminamos la visión que es hacia dónde ir, lo que vamos a tener es una gran confusión, o lo que se va a generar es una gran confusión. Si nosotros miramos el esquema y quitamos los valores, lo que vamos a tener es corrupción. Luego, si eliminamos la estrategia, difusión, vamos a estar desarrollando esfuerzos hacia todos lados. Si quitamos los recursos, frustración. No vamos a poder trabajar, ¿sí? Cuando se tiene, digamos, esa gran frustración, lo que vamos a generar en el talento humano es
el hecho de que se van a desplazar hacia otras organizaciones, el hecho de que las personas van a renunciar porque realmente no van a tener los elementos para poder desarrollar su trabajo. Si tenemos todo esto, pero no tenemos capacidad, vamos a generar fatiga. Si no tenemos motivación, todo va a ir demasiado lento, ¿sí? Y por último, si tenemos todos los elementos, pero no tenemos realimentación, lo que vamos a tener es dudas. Esto mismo que está aquí, que se aplica a la organización empresarial, se aplica a un proyecto. Si nosotros en un proyecto, desde el alcance, desde la definición apropiada del alcance, con un análisis del caso de negocio, en donde sabemos a qué objetivo estratégico le estamos apuntando con respecto al sponsor o a qué objetivos estratégicos le estamos apuntando, entonces nosotros lo que vamos a generar es cambio. O sea, nosotros vamos a poder generar nuestros entregables de manera apropiada con una generación de valor en la medida en que tengamos todos esos elementos al interior de nuestro proyecto. Si nosotros no tenemos una apropiada definición del alcance, ¿sí?, no sabemos hacia dónde es que va el proyecto, nosotros vamos a tener ahí confusión. Si tenemos todos esos elementos, pero no hay valores, ahí lo que se va a generar es corrupción. Si nosotros no tenemos una estrategia, no tenemos una manera bien establecida para nosotros poder generar los diferentes entregables de nuestro proyecto, lo que vamos a generar es difusión. Si no nos dan los diferentes recursos para avanzar en nuestro proyecto, lo que vamos a tener es frustración y nos vamos a retirar del proyecto. Si nosotros no tenemos la capacidad, vamos a generar fatiga. Si no se tiene la motivación al interior del proyecto, se va a generar lentitud, y si no nos realimentan de cómo vamos avanzando, lo que vamos a generar es una gran cantidad de dudas. Este es el esquema, finalmente, de el marco de ejecución estratégica. Esto es de la Universidad de Stanford. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos la estrategia en el centro del esquema, ¿sí? Y tenemos una relación entre esa estrategia con respecto a portafolio, programa, proyecto y operaciones, ¿sí? Entonces existe una relación entre la estrategia, portafolio, programa, proyecto y operaciones. De acuerdo a todo lo que hemos conversado, ¿cuál consideran ustedes que sea esa relación que existe entre la estrategia y todo lo correspondiente a la gestión de proyectos? ¿Me escuchan? Claudia, por favor. Sí, tutor. Yo creo que la relación entre las... ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Adelante. Que la relación que hay entre la estrategia que uno tiene en un proyecto o en la forma en que yo manejo mi empresa con la metodología de gestión de proyectos es que esta es indispensable si yo quiero permanecer en un mercado o si quiero mejorar mi capacidad de venta o expandir mi empresa o abrir una nueva línea del producto que yo tenga. Entonces, si no tenemos una buena estrategia, vamos a perder clientes o no vamos a tener otros nuevos que pueden llegar dependiendo de esa diferencia que mi empresa genera o que mi empresa puede ofrecerle a los demás. Creo que esa es la importancia que hay, que debemos tener como ese cuidado especial en enfocarnos en tener una buena estrategia para poderle llegar a las personas que están afuera necesitando nuestros servicios. Ok. ¿Qué opinión tiene Juan? ¿Me repite la pregunta, por favor, tutor? ¿Qué relación habría entre la estrategia del negocio y la gestión de proyectos? Yo creo que eso
todo se resume en una sola palabra y es la planeación. Ok. ¿Y digamos, cómo concibes esa relación desde la planeación entre la estrategia y el proyecto? ¿Cómo planificas un proyecto, por ejemplo? La planificación de un proyecto, pues básicamente es saber qué es lo que se quiere, ¿no? Ujú. Como usted bien mencionaba en la diapositiva anterior, si yo quiero un cambio, pues obviamente necesito hacer unas, como yo le dijera, hacer como una serie de etapas para poder Ujú. llegar a poder llegar a ese cambio. Eh, si uno de esos falta, pues obviamente hay una disfunción, como usted lo decía, y no se puede llegar digamos, al objetivo. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, sabemos que en proyectos nosotros tenemos 5 grupos de procesos, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. 5 grupos de procesos. Esos 5 grupos de procesos en estos momentos, de acuerdo a la última versión del PMBOK, que es la 2017, eh, digamos, están compuestos por 49 procesos. Tenemos los grupos de procesos de iniciación, ¿sí? Iniciación, eh, planificación, Planeación. ejecución, monitoreo y control y Sí, cierre, cierto. ¿sí? Entonces, Sí, cuando señor. nosotros tenemos los primeros grupos de procesos que serían los de iniciación, ahí nosotros vamos a tener dos procesos básicamente, que es la firma del acta de constitución del proyecto y vamos a tener el análisis o el registro más bien, el registro de interesados, ¿sí? Entonces tenemos en los grupos de procesos de iniciación la firma del acta de constitución del proyecto y el registro de interesados, ¿sí? Entonces resulta que cuando nosotros tenemos esa firma de acta de constitución, es porque ya esa acta de constitución eh, se generó a partir de un diálogo entre el sponsor, ¿sí? Que sería aquel que va a colocar el recurso financiero para que se dé nuestro proyecto y desde esa colocación de recursos financieros estaría colocando una serie de cláusulas, ¿sí? Y estarían monitoreando nuestro proyecto y la organización ejecutora del proyecto, ¿sí? Serán unos diálogos entre el sponsor y la organización ejecutora del proyecto. Uno de los diálogos más importantes que se debe dar dentro de esas dos organizaciones es la definición del alcance, ¿sí? Entonces vamos a definir Ujú. el alcance de nuestro proyecto. Así, dentro del acta de constitución no esté la última versión del alcance del proyecto, ¿sí? Sí debe haber una claridad, ¿sí? En cuanto a qué se pretende desarrollar. ¿Sí? ¿A qué se pretende desarrollar dentro de ese proyecto? Y para que exista esa claridad de lo que se pretende desarrollar, se debe analizar algo que se llama el caso de negocio. Entonces, el caso de negocio va a tener los objetivos, el objetivo o los objetivos estratégicos que le dan vida a nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, esos objetivos estratégicos que le dan vida a nuestro proyecto están directamente relacionados con la estrategia. La estrategia de una organización va a estar definida o, digamos, va a estar relacionada con el mercado objetivo o los mercados objetivos a los cuales le está apuntando dicha organización. O sea, todo esto del desarrollo de las organizaciones tiene una connotación de mercado. Si lo que nosotros producimos, por eso te hacía la pregunta, Juan, en cuanto a esa estrategia de comercialización, si lo que yo produzco no se comercializa, desaparecí. ¿Sí me explico? Si lo que yo estoy produciendo no tiene una forma de llegar a un mercado objetivo que tenga unas condiciones en cuanto a
digamos, poder adquisitivo, yo estoy desapareciendo como organización. O sea, tengo que redefinirme, reestructurarme, replantearme para yo realmente poder llegar a mi mercado objetivo. Por eso lo que decían hoy, mirando el noticiero, decían, bueno, vamos a abrir dos sectores, la construcción y el sector de los textiles. Bueno, pero ¿y el sector de los textiles? ¿Dónde van a comercializar? ¿Cómo van a comercializar? ¿Sí me explico? O sea, la apertura de los dos sectores que se están planteando en estos momentos tiene que tener una serie de estrategias que permitan comercializar. De lo contrario, es un esfuerzo que realmente no va a generar los resultados. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos ahí que entrar a analizar. Entonces, como les decía, mi proyecto, desde su alcance, va a tener una relación con la estrategia, porque en el alcance de mi proyecto debe existir uno o varios objetivos estratégicos para yo poderle dar vida a este proyecto. Ahora, eso hablando únicamente de proyecto, pero si yo hablo de portafolio, es todavía más complejo. Cuando yo voy a tomar decisiones en el portafolio, quiere decir que yo voy a decidir qué proyectos se aprueban y cuáles no. Además de eso, qué programas se aprueban y cuáles no. Qué inversiones debo desarrollar y cuáles no. Tengo que tener una serie de parámetros estratégicos para yo poder saber qué se va a aprobar y qué no. ¿Sí me explico? Y en el transcurso de la gestión de esos proyectos, de esos programas, yo voy a tomar decisiones. Y tal vez hoy muchos proyectos que se aprobaron en diciembre del 2019 tuvieron que ser cerrados, tuvieron que ser cancelados por la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, por eso, todo el análisis estratégico que se debe manejar, no únicamente para aprobar los proyectos, sino para poder determinar si esos proyectos tienen que cerrarse aun cuando estén dando resultados en el transcurso de su gestión, ¿sí? Debido a que las condiciones externas han cambiado, ¿sí? Entonces, eso también tendríamos que tenerlo en cuenta para monitorear nuestros proyectos. Y por eso es que un proyecto tiene que terminarse en el menor tiempo posible. Ahora, sin detrimento de la calidad. Nosotros debemos garantizar la calidad, pero los proyectos tienen que terminarse en el menor tiempo posible debido a que las condiciones estratégicas que les dieron vida, ¿sí?, pueden cambiar. Tanto condiciones internas como condiciones externas que le dieron vida a los proyectos pueden cambiar. Y en esa medida los proyectos tienen que terminarse en el menor tiempo posible. ¿Qué comentarios tenemos? A ver, ¿cómo les ha parecido la web conference? Pues a mí me ha parecido muy bien en el tiempo que he estado conectada, me ha ayudado a despejar algunas dudas y de pronto a ver de otra forma, uno de pronto no entiende o que las foca de manera diferente, entonces lo ayudan a uno a ponerlo en contexto con lo que uno está viviendo, con lo que uno ha vivido, que uno dice, ay no, sí, es que en esto tenía razón y así no era que funcionaba bien, entonces en esa parte me ha ayudado. Perfecto, esa es la intención. Juan, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo le ha parecido? Eh, no, me ha parecido muy buena la presentación. Al igual que la compañera Claudia, pienso que hay muchas, digamos, baches que tenemos nosotros que este tipo de sesiones nos ayudan a aclarar y pues realmente me ha parecido muy buena. Es decir, la relación y la interactividad que le has dado y la dinámica que le has dado al curso, a la sesión ha sido muy buena y digamos que se entiende sobre, digamos, por eso el objetivo de la sesión, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a abordar ahora una serie de elementos relacionados con la planeación estratégica. Entonces, nosotros tenemos unos elementos de diagnóstico, ¿sí? Entonces, para yo poder desarrollar una apropiada planeación estratégica,
lo primero que debo hacer es generar un diagnóstico. Ese diagnóstico yo lo puedo manejar con una herramienta, que entonces ahora sí vendrían las herramientas que están relacionadas con la planeación estratégica, que puede ser un FODA. El FODA se maneja desde sus letras componentes, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces yo genero una plantilla en la cual estaría colocando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ese FODA yo lo puedo hacer de la organización general, la organización, digamos, desde lo macro. Lo puedo hacer desde el área de producción, desde el área de marketing. Bueno, qué fortalezas tiene marketing, qué debilidades, oportunidades y amenazas, sí. Yo lo puedo manejar así. Lo puedo hacer del proyecto. O sea, yo puedo analizar cómo se encuentra un proyecto en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si yo lo estoy manejando con respecto a un proyecto, entonces yo siempre tengo que concebir las fortalezas como elementos internos, las oportunidades como elementos externos, las debilidades como elementos internos y las amenazas como elementos externos. Siempre se presentan confusiones en cuanto a esto. Un elemento básico, o sea, un aspecto básico que yo debo tener en cuenta es que fortalezas son internas, oportunidades son externas, debilidades son internas y amenazas son externas. Eso tiene que estar muy claro. ¿Sí? Entonces, como les decía, esta herramienta yo la puedo utilizar para analizar ya sea la organización, ya sea un área funcional de la organización, un departamento de la organización, un proyecto. ¿Sí? Esa es una herramienta. Otra herramienta que yo puedo utilizar es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas o brainstorming se utiliza para enfocarnos en una temática y diferentes miembros del equipo de trabajo participan dando opiniones con respecto a dicha temática. Esas opiniones pueden ser formas de abordar un problema distintas a las convencionales. Entonces, lo que se plantea es que las personas que hacen parte del ejercicio puedan dar su opinión de manera libre y espontánea. ¿Sí? Es una lluvia de ideas. No hay restricciones en cuanto a lo descabellado que puedan ser las ideas que se presenten. Y luego se hace una valoración de dichas ideas, se priorizan, se aterrizan y se escogen, digamos, aquellas que estarían más acordes a la solución del problema. Pero lo importante es que ese es un momento en el cual nos relajamos y espontáneamente damos opiniones que vayan más allá de lo normal. ¿Sí? Entonces, el brainstorming, la lluvia de ideas. Otra herramienta que podemos utilizar es la metodología Delphi. Entonces, en la metodología Delphi se ubica una problemática y hay una participación de una serie de expertos. Se recomienda que puedan ser entre 15 y máximo 25 expertos. Se les envía un formulario a esos expertos con una serie de preguntas. Esa serie de preguntas han sido construidas con todo un proceso metodológico para que puedan obtenerse de ahí respuestas que sean lo suficientemente válidas para poderle dar solución al problema que nosotros estamos presentando. Entonces, la metodología Delphi. Otra herramienta que podemos utilizar es un análisis estructural que se maneja con un software que se denomina Micmac. Ahí se colocan una serie de variables que están relacionadas con el problema que nosotros estamos planteando y se les da una puntuación cruzada y desde esa puntuación cruzada nosotros vamos a tener, digamos, una matriz en la cual esa matriz nos va a indicar qué variables debemos intervenir para nosotros poder solucionar nuestro problema. Otra herramienta que se utiliza es
el diagrama de Ishikawa, que es el diagrama causa-efecto. Entonces nosotros tenemos un problema, estaríamos identificando sus causas y sus efectos y estaríamos desarrollando estrategias para poder atacar la causa de las problemáticas. Fíjense, la planeación estratégica no es como tal una herramienta. La planeación estratégica tiene dentro de ella un conjunto de herramientas. La planeación estratégica es pensar en hacia dónde debería ir nuestra organización de acuerdo a unos análisis del entorno, ¿sí? Tanto externo como interno. Y a partir de allí, de esos análisis, poder nosotros tomar decisiones. Parte de las decisiones que tomamos estarían enfocadas en formular proyectos acordes a ese horizonte hacia el que nosotros queremos que vaya nuestra organización. Si los proyectos que nosotros hemos formulado no están acordes a ese horizonte, no deberían ser aprobados. ¿Sí? Eso es lo que al final queda de todo este ejercicio. Entonces, importancia de la gestión de proyectos en el cumplimiento de las estrategias organizacionales. Aquí tenemos otro caso. Una ampliación de planta debería generar un incremento en la capacidad de producción correspondiente a un análisis del caso de negocio, con lo cual la nueva capacidad de producción es estratégica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo en estos momentos tenía dentro de mi planeación estratégica una ampliación de planta, pero dadas las circunstancias, la demanda se ha venido a pique, lo siento, pero tengo que detener esa ampliación de planta. ¿Sí? El lanzamiento de un nuevo producto, como una motocicleta eléctrica, debería tener una justificación amparada en el caso de negocio, indicando que este nuevo producto va a generar valor en la compañía, con lo cual el nuevo producto es estratégico. Entonces, ahí vemos la importancia de la gestión de proyectos. ¿Sí? Ok, ¿preguntas adicionales? No, señor, por el momento. Ok, perfecto. Juan. No, señor. Ok, listo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación. Espero que de verdad les haya servido esta web conference. La idea es eso, o sea, los proyectos nacen de la estrategia y el resultado de los proyectos va hacia la estrategia. No se deberían aprobar proyectos que no tengan un componente estratégico bien definido. Y cuando nosotros vamos a generar los criterios de aceptación de los entregables de un proyecto, deberíamos tener en cuenta lo estratégico. Y además de esto, cuando vamos a definir si un proyecto ha sido exitoso o no, deberíamos tener en cuenta cómo los entregables del proyecto estarían generando valor en la operación y estarían generando valor en la organización. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces, espero que realmente les haya gustado la presentación. Muchas gracias. A usted, Muchas profesor, gracias, su merced. pregunta. Dígame. Es que, pues, digamos que yo he tenido, creo que te escribí ayer, para mirar de pronto la web conference referente a esta fase. No sé si ya está programada, si ya se hizo. Creo que sí estaba programada porque en el listado de, digamos, tú ingresas a trabajo colaborativo y ahí debe estar el cronograma de las web conference. Si no, Sí, igual pero yo reviso y te envío la información. sí, por favor, profe, para poder mirar a ver cómo poder abordar esta unidad, aunque pues ya me he documentado en algo, en las metodologías que sugieren ahí, que creo que es la Scrum. Ajá. Y Igual, si tienes una duda puntual, envíamela por Skype. ¿Sí? sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Ok. Bueno, buenas noches. Que estén muy Luego. bien. Buenas noches, doctor.